apóstol Pablo, antes de morir, antes de que le llegara su día, empezó a darle muchas instrucciones a Timoteo, diciéndole cuáles son las cuestiones, cuáles son las cosas que él debería vivir, cómo debería enfrentar su ministerio de todas las persecuciones que le vendrían. Muchos historiadores dicen que tras el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón inició la primera persecución generalizada contra los cristianos, culpándolos de desastre. Desde entonces, el apóstol Pablo y muchos otros creyentes sufrieron prisiones y martirios crueles. Sin embargo, el martirio, que significa testimonio, ha sido un sufrimiento que ha producido el crecimiento del cristianismo. A la sangre de los mártires se le llama la semilla de la iglesia. La historia muestra que el martirio nunca ha sido en vano. Además, se puede apresar y matar físicamente al creyente, pero la palabra de Dios sigue libre. Baltasar Humavier, mártir anabautista, al morir en la hoguera dijo: la verdad es inmortal. A medida que se aproxima la muerte, cambian las prioridades. A la luz de la mortalidad, de lo que parecía ser importante, puede disipar en comparación con el destino final. Por eso, atendamos a las últimas palabras de una persona. Cuando todo se ha dicho y hecho, todos quieren saber qué fue lo que le dio esperanza a esa persona al enfrentar la muerte. La segunda epístola a Timoteo son las últimas palabras del apóstol Pablo desde una fría y solitaria prisión romana al anciano apóstol Pablo. Escribe instrucciones finales para su protegido hijo Timoteo. El apóstol Pablo sabía que esta epístola bien podría ser un contacto final con Timoteo. Era probable que su ejecución fuera inminente. Implora a Timoteo que venga pronto a su lado, pero en caso de no hacerlo, el apóstol le imparte las últimas palabras de estímulo a su hijo en la fe. El propósito principal del apóstol al escribir esta carta era ofrecer a Timoteo sus instrucciones finales sobre la vida cristiana. La segunda epístola a Timoteo tiene una naturaleza y tono intensamente personal. Se siente el fuerte amor del apóstol y su preocupación por su hijo Timoteo. Le alienta a utilizar sus dones espirituales. Escribe para fortalecer la lealtad de Timoteo hacia Cristo ante los sufrimientos y la persecución que iba a venir. El apóstol exhorta a Timoteo a que maneje con precisión la palabra de Dios, instruya fielmente a otros en las verdades de la fe, le da advertencias, instrucciones sobre cómo el creyente debería relacionarse con el mundo en tiempos de apostasía. En el capítulo final, el apóstol ofrece a Timoteo su última palabra de consejo: que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Esa era la misión del apóstol Pablo: predicar el evangelio a los gentiles. Ahora la pasada a Timoteo, su amado hijo en la fe. El apóstol Pablo da importantes consejos a Timoteo para que permanezca firme en el servicio cristiano y soporte el sufrimiento durante los tiempos de dificultad que se avecinaban. Para nosotros es fácil servir a Cristo por razones equivocadas, porque es emocionante y retribuye y provee riqueza personal. Sin un fundamento apropiado, sin embargo, hallaremos que es fácil abandonar durante los tiempos de dificultad. En esta segunda carta a Timoteo podemos reflexionar muchas cosas que quizás estemos viviendo, estemos pasando en momentos difíciles. Pero yo quiero decirle que esta carta nos da muchas cosas de riquezas, como instrucciones, reflexiones, para que nosotros pongamos nuestra fe al rojo vivo en las dificultades. Esta segunda carta a Timoteo tiene 83 versículos y 17% de estos versículos incluyen temas proféticos y no tiene ninguna cita del Antiguo Testamento, por lo cual se le denomina que esta carta contiene 20% de profecía. Todos los creyentes necesitan un fundamento sólido para su servicio, porque el servicio cristiano no hace más fácil a medida que envejecemos. No será más fácil cuando se acerca aún más el tiempo de retorno de Cristo. Ahora, ¿cuál es ese fundamento sólido
que se mantiene firme. Nótese los 4 vocablos que denotan estabilidad, fundamento sólido, que permanece firme. Hay quienes piensan que Pablo se refiere a la verdad objetiva del evangelio, pero esta opinión no guarda armonía con el contexto. No trata de verdades reveladas, sino edificios sellados. Ahora, la metáfora está tomada aquí de las cumbres de poner inscripciones, sellos en los edificios públicos. Aquí pues, ese edificio es según está de acuerdo a los autores, la iglesia. El apóstol ve una doble inscripción, sello sobre este edificio de la iglesia. El Señor conoce a los suyos, dice. Esa frase está tomada en Números capítulo 16, verso 5, dentro de el informe sobre la revuelta de Coré y sus secuaces, donde se le recuerda a Israel que Yahweh sabe diferenciar entre los verdaderos y lo falso, y ha de demostrar lo que es suyo. Los hombres pueden ser engañados por las apariencias, pero Dios no se engaña, porque su conocimiento infalible penetra hasta el fondo del corazón. Dice Guthrie: este conocimiento del infalible discernimiento de Dios tiene por objeto ministrar grandes ánimos a Timoteo y a todos los demás que estaban perplejos ante los elementos indignos en la iglesia, dice este hombre. Pero el apóstol dice que estaba profundamente preocupado por su hijo en la fe cristiana, quien tendría que confrontar a los falsos maestros que enseñaban herejía. Uno de estos sellos aseguraba que la resurrección de los muertos ya había acontecido, perturbando la fe de algunos creyentes. El apóstol Pablo también anhelaba el compañerismo de su colega en el ministerio de muchos años. Su soledad es comprensible. Algunos lo habían abandonado y otros estaban lejos, probablemente ministrando en otra área. El recuerdo de la visita de Onesíforo, a quien tanto apreciaba el apóstol Pablo, se desvanecía. Solo Lucas estaba con el apóstol Pablo. El apóstol necesitaba también su abrigo y otros artículos que había dejado en Troas. Las atrocidades de Nerón contra los cristianos había cesado porque había muerto el 8 de junio del año 68 después de Cristo. La muerte de Pablo ocurrió durante el reinado de este emperador. No fue mucho antes de ser ejecutado que el apóstol Pablo escribió estas palabras desde Roma en el otoño del 67 después de Cristo. Al pasarle el liderato a su amigo de confianza, el apóstol Pablo quería que Timoteo recordara que el fortalecimiento de los líderes de la iglesia en tiempos cuando algunos se alejaban proviene de la gracia que es en Cristo Jesús. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 19 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1: fundamento espiritual. Punto número 2: libertad espiritual. Su tema es el fundamento verdadero de la esperanza cristiana. Veamos el primer punto: fundamento espiritual. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 21, verso 42. La Biblia dice así: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Piedra angular. Bueno, esta piedra es la piedra fundamental al comienzo de la construcción de un edificio. Aunque Cristo fue rechazado por Israel, fue reconocido como la piedra angular de la iglesia. El reino de Dios, frutos, el privilegio de conocer al Mesías será quitado de esta generación de judíos que le rechazaron, y será dado a judíos y gentiles, quienes habiendo creído en él producen fruto de justicia. En su deseo de alcanzarnos con su amor, Dios envió a su Hijo. Su vida perfecta, sus palabras de verdad y su sacrificio de amor fueron para motivarnos a que lo escuchemos y sigamos como Señor,
Si rechazamos su gracia, rechazamos también a Dios. Jesús se refiere a sí mismo como a la piedra rechazada por los edificadores, a pesar de haber sido rechazado por muchas personas. Sería la cabeza del ángulo de su nuevo edificio, la iglesia. Con esta metáfora, el Señor enseña que una piedra puede afectar a la gente en formas diversas, dependiendo de la manera en que se relaciona con ella. Lo ideal es edificar sobre la piedra, pero muchos pueden tropezar con ella, y en el juicio final aplastará a los enemigos de Dios. Cristo, la cabeza del ángulo, al final será la piedra que desmenuzará. Él ofrece ahora misericordia y perdón, pero dice que después ofrecerá. No esperemos para decidir. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 4, verso 11. La Biblia dice así: este Jesús es la piedra probada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El concilio, según preguntó a Pedro y a Juan, ¿con qué potestad sanaron a estos hombres? ¿O en qué nombre predicaban? Las acciones y palabras de Pedro y Juan aterrorizaron a estos líderes religiosos, quienes en su mayoría estaban interesados en su reputación y posición que en Dios. Mediante la ayuda del Espíritu Santo, el apóstol Pedro habló con denuedo delante del concilio, sometiéndose a juicio, demostrando que el que crucificaron había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles estuvieron a la ofensiva, hablando con denuedo de Dios y presentando el evangelio a estos líderes. Cabeza del ángulo. Bueno, el Antiguo Testamento habla de la cabeza del ángulo como la piedra angular. Job 38:6. Fundamento, Isaías 28:6, cabeza del ángulo, Salmo 118:22, o primera piedra, Zacarías 4:7. De esta manera, la idea de esta cabeza del ángulo se usa tanto para la piedra principal como para las piedras de los ángulos de un cimiento. En el primer siglo, la expresión cabeza del ángulo también se refería a la piedra que se colocaba en la cima del templo de Jerusalén. La piedra angular era lo que unía a la esquina los dos lados murallas que convergían. Era la piedra que se construía en la esquina del cimiento de un edificio que era ciertamente el punto de partida para toda la construcción. Por lo mismo, Pedro utilizó esta frase para señalar que cuando el pueblo rechazó a Jesucristo, rechazaron al que completó el plan de Dios para la humanidad. La frase y su significado fueron bien entendidas en el primer siglo, en especial por los rabinos judíos y los que conocían las escrituras. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Esto no lo decidió la iglesia, es una enseñanza específica de Jesús mismo en Juan capítulo 14, verso 6. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual. Los cristianos tienen que tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos, pero no en cómo somos salvos del pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Según otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener salvación eterna, como con Él mismo. No hay otro nombre ni camino. Jesús es el único. No hay nadie en que darle la honra y la gloria. Jesús, el que venció en la cruz del Calvario, ese es digno de adoración y de honor. Venció en la cruz del Calvario. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 20. La Biblia dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La pared intermedia de separación, alusión al muro de piedra que separaba el atrio de los gentiles del de los judíos. Sobre la pared que daba el templo propiamente dicho, había en el atrio de los gentiles una inscripción en griego y en latín, la cual, según Flavio Josefo,
prohibía bajo pena de muerte a todo extranjero entrar en el templo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, apellidados en otros lugares, rudimentos o principales elementos del mundo de los que Cristo nos ha rescatado, puesto que Él puso fin a la ley de Moisés, para que la salvación sea únicamente de gracia mediante la fe en Jesucristo. Los judíos estaban cerca de Dios porque tenían conocimiento previo acerca de Él mediante las Sagradas Escrituras y lo adoraban en sus ceremonias religiosas. Los gentiles estaban lejos ya que conocían poco o nada acerca de Dios. Debido a que ningún grupo puede salvarse por buenas obras, conocimientos ni sinceridad, tanto uno como el otro necesitaron oír acerca de la salvación disponible a través de Jesucristo. Ambos, judíos y gentiles, ahora están en la libertad de venir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios le ha acercado a usted y a ellos también. Muchas veces al edificio de una iglesia se le llama la casa de Dios. Pero en realidad la casa de Dios no es un edificio, sino un grupo de personas. Él vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es Señor cuando vivimos en armonía con otros y de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Pero ahora, ¿qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Este es el fundamento espiritual. Este es el fundamento que no debemos dejar pasar por alto. Ahora, como este es el fundamento espiritual, no debemos nosotros hacernos ni a diestra ni a siniestra, sino mantenernos firmes en el fundamento de los apóstoles y profetas, de lo que la Biblia nos enmarca, de las instrucciones que recibieron los apóstoles. Y de ahí debemos tener firme nuestra fe en Jesucristo y que nadie nos mueva de nuestra santísima fe. Vamos al segundo punto. Libertad espiritual. Segundo punto y último. Veamos ahora la misión de Cristo: proclamar. Isaías capítulo 61, verso 1. La Biblia dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En mí, que se destaca, dice, aquí se refiere al mismo siervo que el de Isaías 42 y 49. Hay muchas razones que apuntan a deducir esto. Muchas, pero muchas razones. Veamos 6 razones, 6 puntos. Punto número 1. El siervo se dirige hacia Dios como su amo, el Señor. Número 2. Ha recibido el Espíritu de Dios. Número 3. Trae una palabra de sanidad y liberación. Compare esos versículos cuando lo estudie. 4. Proclame el año del Señor. 5. Está relacionado con el pacto eterno. 6 y último. Y Jesucristo inauguró su ministerio cuando se identificó a sí mismo con este siervo. Este pasaje también podría referirse a Isaías. Si fuera así, solo sería una pálida sombra de Cristo. Me ungió Jehová. Esta frase significa que el siervo es más que un profeta, ya que solo se ungía a los sumos sacerdotes y a los reyes, con la excepción de Eliseo. El nombre de Mesías o Cristo en griego quiere decir el ungido. Abatidos también quiere decir humilde, que al igual que quebrantados de corazón indica a aquellos que confían con fe en el Señor a pesar de las amarguras por las que pueden pasar ellos.
Publicar libertad alude probablemente a la inauguración del año de libertad o del jubileo. Lo que nos dice Levítico 25, verso 10. Cautivos se refiere a los que son esclavos de los malvados o a la maldad en general, y no a los desterrados como en Isaías 51, 14. Los presos en el capítulo 49, verso 9, se refiere aparte a los desterrados. Aquí quiere decir cautivos. Ahora bien, la verdad es el instrumento. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 8, verso 32. La Biblia dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En los versículos 1 y 11, los líderes judíos intentaron desacreditar a Cristo, pero no les resultó. Ahora lo atacan abiertamente. En el capítulo 8, verso 13 y verso 59, arrojaron una serie de cargos los hombres religiosos y acusaciones a Jesús. Ellos empezaron a arrojar acusaciones contra Cristo, diciéndoles esto, diciéndoles el otro, pero Jesucristo estaba conectado con su Padre. Ellos dijeron 9 acusaciones a Jesús. Veamos las 9 afirmaciones de los líderes religiosos contra Jesús. Veamos lo que dijeron los líderes religiosos. Número 1, le dijeron: no has probado tu caso. Número 2, ¿dónde está tu Padre? Número 3, ¿se matará a sí mismo? Número 4, ¿quién eres? Número 5, ¿cómo puedes decir seréis libre? Número 6 y último, dicen que Abraham y Dios son sus padres. Número 7, ¿tienes demonio? Número 8, ¿eres mayor que Abraham? Número 9, ¿has visto a Abraham? Fíjense las acusaciones de los líderes religiosos contra Jesús. ¿De qué manera atacaban a Jesús para confundirlo, para que se estuviera confundido? Pero Jesucristo estaba firme en la fe. Estaba firme en el fundamento de su Padre. Él estaba en lo que lo mandaron a hacer. Todo cristiano debe estar fundamentado en lo que le mandan a hacer. Todo cristiano debe estar fundamentado en la verdad. Nadie nos debe de sacar de la verdad, porque la verdad está en Jesucristo. Pero debe estar preparado para responder, como lo hizo Jesús, con las acusaciones de los líderes religiosos contra su persona. Ahora, observemos también 9 afirmaciones de Jesús en su defensa. Ahora viene lo bueno. Jesús se defiende y empieza a defenderse. Empieza a defenderse Jesucristo. Veamos la primera defensa de Jesús. Número 1, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Número 2, sé de dónde he venido y a dónde voy. Número 3, yo no juzgo a nadie. ¿Escuchó eso? Para los que juzgan a los demás. Número 4, yo soy de arriba. Número 5, yo no soy de este mundo. Número 6, lo que he oído de él, esto hablo. Número 7, de Dios he salido. Número 8, le conozco a Dios o conozco a mi Padre. Número 9 y último, antes que Abraham fuese, yo soy. No es verdadero, no significa aquí falso, sino no es suficiente. Enjuiciado en una corte judía, tenía permiso de testificar en su propio favor. Su punto era que si Jesús era el único que testificaba como el que declaraba ser, no sería suficiente para probar su caso. Jesús dijo, mi testimonio es verdadero. En Juan 5:31, Jesús razonó sobre la base de la legalidad y ofreció otros testimonios. Pero sin embargo, a veces un individuo es el único que conoce los hechos sobre sí mismo. Así la autorrevelación es la única forma de mostrar la verdad. ¿Escuchó eso? Y cuando se demuestra, la verdad nos hace libre. La gente moriría o morirá en sus pecados si rechaza a Cristo.
porque desprecian el único camino que nos rescata del pecado. Es lamentable, pero muchos están tan atrapados por los valores de este mundo que quedan ciegos ante el regalo de incalculable valor que ofrece Cristo. ¿Hacia dónde mira usted? No concentre su atención en sus valores, en los valores de este mundo, perdiendo así lo que es de su más valor, la vida eterna con Dios. Jesús mismo es la verdad que nos liberta. Es la fuente de la verdad, la norma perfecta de lo que es bueno. Nos liberta de las consecuencias del pecado y del autoengaño y del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús nos da libertad de hacer lo que queramos, sino libertad para seguir a Dios. Él no nos da la libertad para hacer lo que usted quiera, sino que le da libertad para acercarse y para seguir a Dios, a obedecer a Dios. Al procurar servir a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que fuésemos nosotros. Ahora, una nueva ley de la vida da libertad. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 2. La Biblia dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo describió la vida en la carne. Ahora, él describe lo opuesto, la vida en el régimen nuevo del Espíritu. La persona controlada por el Espíritu no es condenada por la ley, porque se perdona su pasado y por medio del Espíritu está capacitada para hacer lo que la ley requiere mientras espera su resurrección final en gloria. El Espíritu nos hace hijos de Dios y nos asegura una maravillosa gloria futura. La ley del Espíritu. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo que da energía a nuestro renovado espíritu. Es también posible que la palabra se refiera al Espíritu nuestro que ahora es vivificado. El propósito de la venida de Cristo era que la ley se cumpliese. El creyente obtiene la norma justa de la ley, el amor, no por medio de la ley, sino porque está en Cristo y anda conforme al Espíritu. Ahora, la presencia del Espíritu da seguridad. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. La Biblia dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos aquellos que tratan de ser salvos guardando las leyes del Antiguo Testamento pronto se enredarán con reglas y ceremonias. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, Dios nos otorga libertad del pecado y la condenación. Cuando confiamos, Cristo nos salva. Él quita nuestra pesada carga de agradarle y nuestra culpa por no lograrlo. Al confiar en Cristo somos amados, aceptados, perdonados y libertados para vivir para Él. Donde está el Espíritu del Señor, dice Pablo, allí hay libertad. La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior en calidad y duración a la que Moisés experimentó. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestras mentes, nos asemejamos a Cristo. En el Evangelio vemos la verdad de Cristo y ella transforma nuestra moral en la medida que entendemos y la usamos. Cuando aprendemos de la vida de Cristo, podemos entender lo maravilloso que es Dios y lo que a Él en realidad le agrada. En la medida que nuestro conocimiento se profundiza, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. Llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Cuando más y más cerca sigamos a Cristo, más y más nos asemejaremos a Él. Fundamento espiritual, libertad espiritual. El fundamento, como dice el tema, el fundamento verdadero de la esperanza cristiana se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el fundamento. Ahora, yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda.
El Espíritu Santo es el único que nos da dones espirituales y nos autoriza a usarlos. El Espíritu de Dios no imparte cobardía. ¿Escuchó eso? Sin ni temor, ni poder, sino poder, amor y dominio propio. El Espíritu imparte poder para diversas circunstancias del ministerio. El amor del Espíritu que se nos entregó debería dirigirse hacia otros individuos. Además, cuando usamos nuestros dones espirituales para edificar la iglesia, deberíamos ejercer el dominio propio y usar nuestras habilidades solo en los momentos apropiados. El sólido fundamento de Dios. Usualmente Cristo y la enseñanza apostólica se identifica como el fundamento de la iglesia. Pero sin embargo, en este contexto, la iglesia parece ser el fundamento que pertenece firme a pesar de los falsos maestros. Los falsos maestros negaban la resurrección del cuerpo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana, renacía espiritualmente y que esta era la única resurrección que tendría lugar. Para ellos, la resurrección era simbólica y espiritual y no física. Así pensaban los falsos maestros. Pero sin embargo, el apóstol Pablo enseñó con claridad que los creyentes resucitarían después de haber muerto y que su cuerpo, así como sus almas, vivirían eternamente con Cristo. No podemos acomodar las doctrinas de las Escrituras para que se adapten a nuestra opinión. No. Si lo hacemos, nos estamos poniendo por encima de Dios. En lugar de eso, nuestras creencias deben ser consistentes con la palabra de nuestro Dios. Los falsos maestros siguen sembrando mentiras. Algunos distorsionan la verdad, otros las diluyen y otros simplemente la eliminan diciendo que la verdad de Dios ya no se aplica más. Pero no importa cuántos sigan esa mentira, la sólida verdad de Dios nunca cambia, nunca vacila y nunca se debilita. Cuando seguimos la verdad de Dios, Él nunca nos abandonará jamás de ninguna manera. La salvación y el llamado de Dios a los creyentes no es conforme a nuestras obras. Es imposible para una persona ganarse su entrada al cielo. La salvación es según el propósito suyo o su plan soberano. La gracia es un favor inmerecido de Dios. El Señor nos llamó y nos salvó en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La revelación del plan de Dios y la gracia manifestada saca luz y ocurren con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Quitó la muerte. El temor a la agonía podría causar que los creyentes se acobardaran al testificar sobre su fe. El término griego que se traduce como vida típicamente se usa para la vida eterna en el Nuevo Testamento. La vida de Dios, a diferencia de la vida humana, es inmortal. Él no puede morir. A través de su fe en Cristo, los creyentes han heredado la vida eterna. No tenemos nada que temer, ni aún a la muerte. Por lo tanto, podemos proclamar con valentía nuestra confianza en Cristo. Y esto es el fundamento de la vida cristiana. Por lo tanto, es muy importante que estemos fundamentados en ella para mantener nuestra fe en Cristo hasta el día de su venida. Este es el fundamento. Cristo. Este es el fundamento de la vida cristiana. Cristo. Por lo tanto, es importante que estemos fundados en ella. ¿Está fundada tu vida en el fundamento sólido de salvación o la vives como una simple tradición? Si está fundada tu vida en el fundamento que es Cristo, el fundamento sólido de salvación, qué bien, gózate, porque está fundado en la palabra de los profetas y apóstoles, en la palabra de Jesucristo. Pero si no está fundado en ella, tu mente divaga y vives un cristianismo simple, sin fundamento. Vives como címbalo que retiñe, como algo hueco, como algo que no tiene sentido. A veces el cristiano vive como que su vida no tiene sentido. Vive tu vida en sentido. Vive tu vida fundamentada. Vive tu vida en Cristo Jesús. Y mira el modelo de Cristo. Mira su modelo. Mira lo que Él dice. Porque Él es el único Dios y Señor.
Por lo tanto, sea la honra y la gloria y el honor por todas las edades. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y la honra por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra.